Comienza Tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde. César Augusto, el mayor burócrata del mundo, se hallaba en su palacio cerca del Tíber. Ante él tenía extendido un mapa en el que se veía la siguiente inscripción: Orbis Terrarum Imperium Romanum. Estaba a punto de decretar un censo del mundo, ya que todas las naciones del mundo civilizado se hallaban sometidas a Roma. No había más que una sola capital para este mundo: Roma. Una sola lengua oficial, el latín. Un solo gobernante, el César. La orden partió hacia todas las avanzadas, hacia todos los sátrapas y los gobernantes del imperio. Todo súbdito romano había de ser empadronado en su propia ciudad. En los confines del imperio, en el pequeño pueblo de Nazaret, unos soldados fijaron en las paredes el bando que ordenaba que todos los habitantes fueron a empadronarse en las ciudades de donde sus familias eran oriundas. José, el artesano, un oscuro descendiente del gran rey David, tuvo que ir a empadronarse en Belén, la ciudad de David. Conforme a lo decretado, María y José partieron de Nazaret para encaminarse a Belén, que se encuentra a unos 8 kilómetros más allá de Jerusalén. 500 años antes, el profeta Miqueas había profetizado con respecto a aquel pueblecillo: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres de ninguna manera la menor de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. José se hallaba lleno de esperanza cuando entró en la ciudad de su familia y estaba completamente convencido de que no tendría dificultad alguna en encontrar albergue para María, sobre todo teniendo en cuenta el estado en que se hallaba. Pero José anduvo de casa en casa y todas estaban atestadas de gente. En vano buscó un sitio donde pudiera nacer aquel a quien pertenecen el cielo y la tierra. ¿Sería posible que el Creador no encontrara un hogar en la creación? José subió la empinada cuesta de una colina en dirección a una débil luz que brillaba suspendida de una cuerda delante de la puerta. Debía ser la posada del pueblo. Allí era donde había mayores posibilidades de encontrar alojamiento. Había sitio para los soldados de Roma que brutalmente habían sojuzgado al pueblo judío. Había sitio para las hijas de los ricos mercaderes orientales. Había sitio para aquellos personajes ricamente vestidos que vivían en los palacios del rey. Había sitio, en realidad, para todo aquel que tuvo una moneda que entregar al posadero. Mas no lo había para quien venía para ser la posada de todo. Cuando el libro de la historia esté completo hasta la última palabra en lo temporal, la línea más triste de todas será la siguiente: no había sitio para ellos.
Por último, José y María descendieron la colina, se dirigieron a una cueva que servía de establo, donde a veces los pastores llevaban sus rebaños durante las tormentas. Allí buscaron su cobijo. Allí, en un sitio de paz, en el abandono solitario de una cueva barrida por el frío viento, allí, debajo del suelo del mundo, aquel que nació sin madre en el cielo, había de nacer sin padre en la tierra. De todos los demás niños que vienen al mundo, las personas amigas de la familia pueden decir que se parecen a su madre. Esta fue la primera vez en el tiempo que hubiera podido decirse que la madre se parecía al hijo. Tal es la hermosa paradoja del hijo que hizo a su propia madre. La madre, por su parte, era solo una criatura. Fue también la primera vez en la historia en que alguien pudo haber pensado que el cielo se encontraba en algún otro lugar más que en alguna parte de allá arriba, cuando el niño se hallaba en sus brazos. María, con solo bajar la cabeza, podía contemplar el cielo. En el sitio más repugnante del mundo, en un establo, había nacido la pureza. Aquel que más tarde había de ser sacrificado por los hombres que actuaban como bestias, nació entre las bestias. Aquel que había de denominarse a sí mismo el pan de la vida, que descendió del cielo, fue colocado en un pesebre, que es precisamente el lugar en el que comen las reses. Siglos antes, los judíos habían adorado el becerro de oro y los griegos al asno. Los hombres se inclinan ante esos animales como ante Dios. El buey y el asno se hallaban ahora presentes para realizar su inocente reparación, inclinándose delante de su Dios. No había sitio en la posada, pero lo hubo en el establo. La posada es un lugar de concurrencia de la opinión pública, el centro de las maneras mundanas, el sitio donde se cita la gente del mundo, los que tienen popularidad y gozan de éxito. El establo es el lugar de los proscritos, de los oscuros, de los olvidados. El mundo no podía haber esperado que el Hijo de Dios naciera, si es que en realidad había de nacer, en una posada. Un establo era el último lugar del mundo en que podía ser esperado. La divinidad se hallaba donde menos se espera encontrarla. Angels from the realms of glory, wing your flight around. Ninguna mente mundana podría haber sospechado jamás que aquel que pudo hacer que el sol calentara la tierra hubiera de necesitar un día un buey y un asno para que le calentasen con su aliento, que aquel que en el lenguaje de las Escrituras podía detener la carrera de las estrellas, le sería decretado una virtud del censo imperial, el lugar de nacimiento, que aquel que vistió la hierba, los campos, habría de estar desnudo, que aquel cuyas manos crearon los planetas y los mundos, vendría un día en que con sus brazos diminutos no podría alcanzar siquiera a tocar las cervices del ganado, que los pies que hollaban las eternas colinas serían un día demasiado flacos para caminar sobre la tierra, que la eterna palabra estaría muda, que la omnipotencia se vería envuelta en pañales, que la salvación se recostaría en un pesebre, que el pájaro llegaría a ser incubado en el nido que él mismo se habría construido. Nadie habría sospechado que al venir Dios a esta tierra se hallara hasta el punto tan desvalido. Y esta es precisamente la razón por la que muchos no quieren creer en él.
la divinidad se halla siempre donde menos se espera encontrarla. Si el artista se encuentra en su ambiente, en su estudio, porque los lienzos que en él figuran son creación de su propia mente. Si el escultor se encuentra en su ambiente, en medio de sus estatuas, porque éstas son la obra de sus propias manos. Si el labrador se encuentra en su ambiente, entre sus vides, porque él mismo las plantó. Y si el padre se encuentra en su ambiente, entre sus hijos, porque son los suyos, entonces arguye el mundo, que aquel que hizo el mundo debería hallarse en su ambiente, en su propio hogar, en este mundo. Debería venir a él como un artista a su estudio, o como un padre a su hogar. Pero eso de que el Creador viniera en medio de sus criaturas para ser ignorado por ellas, esto de que Dios viniera a los suyos para no ser recibido por los suyos, esto de que Dios estuviera sin hogar en su propia casa, todo esto no podía significar más que una sola cosa para la mente mundana, que aquel niño no podía haber sido Dios de ninguna manera. Y aquí la razón por la cual no creyeron en él. La divinidad se halla siempre donde menos se espera encontrarla. El Hijo de Dios hecho hombre entró en su propio mundo por una puerta trasera, exiliado de la tierra, nació debajo de la tierra y en cierto modo llegó a ser el primer hombre de las cavernas dentro de la historia escrita. Allí sacudió la tierra hasta sus cimientos, puesto que nació en una caverna, todos los que desean verle tienen que agacharle. Agacharse es señal de humildad. Los orgullosos se niegan a hacerlo, y por ello pierden de vista a la divinidad. Sin embargo, aquellos que doblan el espinazo de su ego, de su propio yo, y entran en la cueva, advierten que en realidad no se trata en modo alguno de ninguna cueva, sino que se hallan en un nuevo universo en el cual un niño está sentado en el regazo de su madre y sostiene el universo de la mano. Noche de paz, noche de amor, todo duerme. Por tanto, vemos que el pesebre y la cruz se hallan en los dos extremos de la vida del Salvador. Aceptó el pesebre, porque no había sitio en la posada. Aceptó la cruz, porque la gente decía, no queremos por rey a ese hombre. Expropiado de su derecho al entrar, rechazado cuando se iba, fue colocado al principio en el establo ajeno y fue puesto, al fin, en una tumba ajena. Un buey y un asno rodeaban su cuna en Belén. 2 ladrones estaban a su lado en el Calvario. Fue envuelto en pañales en su lugar de nacimiento. Fue envuelto de nuevo en mortajas, en los pañales de la muerte, en su tumba. Y esos lienzos simbolizan en uno y en otro caso las limitaciones impuestas a su divinidad cuando asumió la forma humana. Los pastores que estaban guardando sus rebaños fueron advertidos por los ángeles. Esto será la señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Ya llevaba entonces su cruz,
la única cruz que un recién nacido puede llevar, una cruz de pobreza, de destierro, de limitación. Su intención de sacrificio se traslucía ya en el mensaje que los ángeles cantaron a las colinas de Belén. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor. Ya entonces su pobreza había desafiado a la ambición, mientras que el orgullo tenía que habérselas con la humillación de un establo. Que el divino poder, que no admite trabas, pudiera estar fajado con los pañales de un niño, es una idea tal que concebirla exige una contribución demasiado fuerte para que puedan pagarla las mentes que no piensan más que en el poder. No pueden concebir la idea de la condescendencia divina o del hombre rico que se hace pobre para poder llegar a ser rico mediante la pobreza. Los hombres no habrían de tener un signo mayor de la divinidad que la ausencia de poder en el momento en que lo esperan. El espectáculo de un niño que dijo que vendría en las nubes del cielo, siendo ahora envuelto en los pañales de la tierra. Brilla la estrella de paz. Aquel al que los ángeles llaman Hijo del Altísimo, descendió al barro del que todos hemos nacido para llegar a ser uno con el hombre débil, con el hombre caído, al igual a él todas las cosas salvo en el pecado. Y estos son los pañales que constituyen la señal. Si el que es la omnipotencia misma hubiera venido en medio de rayos, de truenos, no habría habido señal alguna. No hay señal a menos que ocurra algo contrario a la naturaleza. El resplandor del sol no es ninguna señal, pero un eclipse sí lo es. Él dijo que en el último día de su venida será anunciada por señales en el sol. Quizá una extinción de la luz. En Belén, el Hijo Divino se eclipsó, de suerte que sólo los humildes en el espíritu pudieran reconocerle. Solo dos clases de personas encontraron al niño, los pastores y los magos, los sencillos y los doctos. Aquellos que sabían que no sabían nada y aquellos que sabían que no lo sabían todo. Nunca ha sido visto por el hombre de un solo libro. Tampoco lo ha sido nunca por el hombre que cree saber. Ni siquiera a Dios le es posible decir algo al orgulloso. Solo los humildes pueden encontrar a Dios. Como acertadamente dijo Caryll Houselander, Belén es el trasunto del Calvario, tal como el copo de nieve lo es al universo. Esta misma idea expresó el poeta que dijo que si se conociera en todos sus detalles la flor que crece en sus ruinas, conocería también lo que es Dios y el hombre. Los científicos nos dicen que el átomo comprende en sí mismo el misterio del sistema solar, por su pequeñez, por su infinitud. No es tan exacto que su nacimiento proyecta la sombra de su vida y que así les condujese a la muerte. Fue más bien que la cruz estaba ya desde el principio y proyectaba su sombra hacia el nacimiento. Los mortales corrientes pasan de lo conocido a lo desconocido, sometiéndose a fuerzas que escapan a su dominio. Y ahí que podamos hablar de sus tragedias. Pero él pasó de lo conocido a lo conocido, desde la razón de su venida, a saber, de ser Jesús o Salvador, a la consumación de su venida, es decir, a la muerte en la cruz. Por lo tanto, no hubo tragedia en su vida, ya que la tragedia implica lo imprevisible, lo incontrolable, lo fatal. La vida moderna es trágica en cuanto hay en ella oscuridad espiritual y culpa irredimible. Mas para el niño Jesús no había fuerzas incontrolables, no había para él ninguna sumisión
a cadenas fatalísticas de las que no pudiera evadirse. Pero había un trasunto, un algo, el del pesebre microcósmico, que resumía a la manera de un átomo la macrocósmica de la cruz del Gólgota. En su primera venida tomó el nombre de Jesús o Salvador. Solo en la segunda venida será cuando tomará el nombre de juez. Jesús no era un nombre que él tuviera antes de asumir la naturaleza humana. Propiamente se refiere al hecho de que estaba unido a su divinidad, no a que existiera desde toda la eternidad. Algunos dicen Jesús enseñó, tal como dirían Platón enseñó, sin pensar una sola vez que su nombre significa el que salva de pecado. Una vez recibido este nombre, el Calvario llega a ser completamente una parte de su existencia. La sombra de la cruz que se proyectaba sobre la cuna cubría también el significado de su nombre. Esto era asunto de su Padre, y todo lo demás sería algo secundario. El Verbo se hizo carne. La naturaleza divina, que era pura y santa, entró como principio renovador en la línea corrompida de la raza de Adán, sin ser afectada por la corrupción. Por medio de su nacimiento virginal, Jesucristo llegó a convertirse en un principio operativo en la historia humana, pero sin hallarse sujeto al pecado. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos a su gloria, gloria que tuvo de su Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Belén se convirtió en un eslabón entre el cielo y la tierra. Dios y el hombre se encontraron allí y se miraron cara a cara. Al asumir la carne humana, el Padre la preparó, el Espíritu la formó y el Hijo la recibió. El que tenía un nacimiento eterno en el seno del Padre tuvo ahora un nacimiento temporal. El que había nacido en Belén vino a nacer en los corazones de los hombres. Porque, ¿de qué habría servido que hubiera nacido 1000 veces en Belén, a menos que naciera de nuevo en el hombre? Mas a todos los que le recibieron, les dio privilegio de ser hijos de Dios. Ahora el hombre no necesita esconderse de Dios, como hizo en otro tiempo Adán, ya que él puede ser visto a través de la naturaleza humana de Cristo. Al hacerse hombre, Cristo no ganó ninguna perfección, ni tampoco perdió nada de lo que poseía como Dios. Hallábase la omnipotencia de Dios en el movimiento de su brazo, el infinito amor de Dios en los latidos de su corazón humano, y la inconmensurable compasión de Dios hacia los pecadores en el brillo de sus ojos. Dios ha sido manifestado ahora en la carne. He aquí a lo que llamamos la encarnación. Toda la serie de atributos divinos de poder, de bondad, de justicia, de amor y belleza se hallaban en él. Y cuando nuestro divino Señor obraba y hablaba, Dios en su naturaleza perfecta se manifestaba a los que veían y escuchaban sus palabras o tocaban su cuerpo. Tal como él mismo dijo más tarde a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie puede amar una cosa a menos que pueda rodearla con sus brazos. El cosmos es demasiado grande y abulta demasiado. Pero tan pronto como Dios llegó a ser un niño y fue envuelto en pañales y colocado en un pesebre, entonces la gente pudo decir: este es Emmanuel, este es
Dios con nosotros. Por el hecho de descender Él hasta la frágil naturaleza humana y elevar a ésta a la incomparable prerrogativa de la unión con Él mismo, fue dignificada la naturaleza humana. Tan real era esta unión que, siendo propiamente humanos todos sus actos y palabras, todas sus congojas y lágrimas, todos sus pensamientos y razonamientos, resoluciones y emociones, eran al mismo tiempo los actos y las palabras, las congojas y las lágrimas, los pensamientos y razonamientos, las resoluciones y emociones del eterno Hijo de Dios. Lo que los hombres denominan encarnación no es sino la unión de dos naturalezas, la divina y la humana, en una sola persona, que gobierna la una y la otra. Esto no es difícil de entender, puesto que después de todo, ¿qué es el hombre sino un ejemplo a nivel mucho más bajo que la unión de dos sustancias completamente distintas, una material y otra inmaterial, el cuerpo y el alma, regidas por una sola persona humana? ¿Qué existe más distinto entre sí que los poderes y las facultades de la carne y las del espíritu? Procediendo a su unidad, ¿qué dificultad habría, sin embargo, en concebir un momento en el que el alma y el cuerpo estuvieran unidos en una sola persona? Que se hayan de tal manera unidos constituye una experiencia bien clara para cualquiera de nosotros. Y con todo, es una experiencia que a nadie extraña, porque estamos muy familiarizados con ella. Dios, que junta el cuerpo y el alma para formar una sola persona humana, a pesar de su diferente naturaleza, seguramente podría verificar la unión del cuerpo humano y un alma humana con su divinidad bajo la fiscalización de su eterna persona. Eso es lo que quiere significarse cuando decimos: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es difícil para un ser humano comprender la humildad que implica el hecho de que el Verbo se hiciera carne. Imaginemos, si fuera posible, que una persona humana se despojara de su cuerpo y luego enviara su alma al cuerpo de una serpiente. Ello sería la causa de una doble humillación. Primero, aceptar las limitaciones de un reptil, sabiendo la gran superioridad de mente del hombre sobre la mente de la serpiente, y que los colmillos de ésta no pueden articular adecuadamente los pensamientos que nunca tuvo una serpiente. La segunda humillación consistiría en verse obligado, como resultado de este vaciamiento de sí mismo, a vivir en compañía de más serpientes. Pero todo esto no es nada en comparación con el vaciamiento de Dios, por medio del cual tomó forma de hombre y aceptó las limitaciones de la humanidad, tales como el hambre, la persecución. Tampoco fue insignificante para la sabiduría de Dios condenarse a sí mismo a asociarse con pobres pescadores que tan pocas cosas sabían. Pero esta humillación, que comenzó en Belén, cuando fue concebido de María, la Virgen, fue solamente la primera de las humillaciones entre muchas realizadas para contrarrestar el orgullo del hombre, hasta la humillación final, de la muerte en la cruz. Si no hubiese habido cruz, no habría existido pesebre. Si no hubiera habido clavos, no hubiera habido paja. Pero no podía enseñar la lección de la cruz como rescate por el pecado. Tenía que tomar la cruz. Dios, el Padre, no perdonó a su Hijo. Tanto era el amor que sentía por la humanidad. Este era el secreto que venía envuelto en los pañales.
He aquí que unos magos venidos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque vimos elevarse su estrella y hemos venido para rendirle homenaje. Fue una estrella que los guió. Dios habló a los gentiles por medio de la naturaleza y de filósofos, a los judíos por medio de profecías. El tiempo estaba en sazón para la venida del Mesías, y el mundo entero tuvo noticia de ello. Aunque eran astrólogos, el ligero vestigio de verdad que existía en su ciencia los guió hasta el astro sugerido de Jacob, de la misma manera que el Dios desconocido de los atenienses dio posteriormente a San Pablo ocasión para hablarles del Dios al que no conocían, pero que vagamente deseaban. Aunque venían de una tierra que adoraba las estrellas, renunciaron a aquella religión, ya que se postraron de rodillas y adoraron al que había hecho las estrellas. En cumplimiento de las profecías de Isaías y Jeremías, los gentiles vinieron a él desde los cabos de la tierra. La estrella, que desapareció mientras el rey Herodes estaba hablando con los magos, reapareció finalmente y se detuvo sobre el lugar que el niño había nacido. Y viendo la estrella, se llenaron de una gran alegría. Y habiendo entrado en la casa, hallaron al niño con María, su madre, y se posternaron ante él. Abrieron sus cofres y ofrecieron los dones: oro, incienso y mirra. Isaías había profetizado: multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efá vendrán todos de Sada con sus dones de oro e incienso, y publicarán alabanzas al Señor. Le trajeron 3 donos: oro para honrar su realeza, incienso para honrar su divinidad y mirra para honrar su humanidad, que estaba destinada a la muerte. Mirra fue usada en su entierro. El pesebre y la cruz volvían a relacionarse, ya que en uno hubo la mirra del otro. Cuando los magos llegaron de Oriente con dones para el niño, Herodes el Grande conoció que había llegado el momento de nacer el rey tan claramente anunciado a los judíos, y que de una manera tan vaga latía en las aspiraciones de los gentiles. Pero al igual que todos los hombres de mente carnal, carecía de sentido espiritual, y por tanto creyó con toda seguridad que el rey sería un rey político. Hizo investigaciones para saber dónde se decía que había de nacer el Cristo. Los príncipes de los sacerdotes y los doctores les dijeron: en Belén de Judea, ya que así ha sido escrito por el profeta. Herodes dijo que quería adorar al niño, pero sus actos demostraron que realmente lo que quería era lo siguiente: si ese es el Mesías, debo matarle. Entonces Herodes, viéndose burlado por los magos, se enfureció sobremanera y ordenó matar en Belén y su región a todos los niños menores de 2 años. Herodes era siempre el modelo de aquellos que investigan la religión pero jamás actúan correctamente según el conocimiento que reciben. Al igual que los que anuncian viajes y conocen todas las estaciones pero no van a ningún viaje. El conocimiento de la mente de nada aprovecha a menos que vaya acompañado de la sumisión de la voluntad, de la acción concreta del corazón. Con esta señal celeste podemos tener una idea de la veracidad de todo lo que estamos sabiendo. En esta fase preliminar, Cristo acredita su misión más que ningún otro. Sócrates, por ejemplo, no tuvo a nadie que predijera su nacimiento. Buda no tuvo a nadie que preanunciase su venida, ni su mensaje, o dijera el día en que había de sentarse debajo de un árbol. Confucio no tuvo registrado por escrito ningún sitio el nombre de su madre, ni el lugar donde había de nacer, ni tampoco ninguno de esos nombres que fue dado a los hombres por los siglos posteriores. Pero el caso de Cristo fue diferente. Debido a las profecías contenidas del Antiguo Testamento,
Su venida no resultó un suceso inesperado. No hubo predicciones acerca de Buda, ni Confucio, ni Lao Tse, ni Mahoma o cualquier otro, pero sí acerca de Cristo. Otros vinieron simplemente y dijeron: «Aquí estoy, creed en mí». Estos, por tanto, eran solamente hombres en medio de hombres, y no lo divino en medio del humano. Cristo fue el único que se destacó de esta línea, diciendo: «Investigad los escritos del pueblo judío y la historia escrita de los babilonios, de los persas, de los griegos y de los romanos». De momento podemos considerar los escritos paganos e incluso del Antiguo Testamento solo como documentos históricos, ni siquiera como podríamos pensar en libros inspirados. Es cierto que las profecías del Antiguo Testamento pueden entenderse mejor a la luz de su cumplimiento. El lenguaje de la profecía no posee una exactitud matemática. Con todo, si uno investiga las diversas corrientes mesiánicas del Antiguo Testamento y la compara el resultado final con el estudio y la vida y la obra de Cristo, ¿puede dudar de que las antiguas profecías señalan a Jesús? La promesa que Dios hizo a los patriarcas de que por medio de ellos serían bendecidas todas las naciones de la tierra, la predicción de que la tribu de Judá tendría la preeminencia entre todas las tribus hebreas, hasta que viniera aquel a quien todas las naciones obedecerían. El hecho extraño, aunque innegable, de que la Biblia de los judíos de Alejandría, la versión de los 70, se encuentra claramente profetizado el nacimiento virginal del Mesías. La profecía de Isaías 53, acerca del varón de dolores, el siervo del Señor, que entregará su vida como expiación por las ofensas de su pueblo. Las perspectivas del reino glorioso, perdurable de la casa de David. ¿En quién, si no en Cristo, han hallado su cumplimiento todas estas profecías? Podemos volver al paganismo. Tácito, hablando en nombre de los antiguos romanos, nos dice: la gente se hallaba generalmente persuadida, basándose en antiguas profecías, de que el Oriente había de prevalecer y de que Judea había de venir el dueño y soberano del mundo. Suetonio, al relatar la vida de Vespasiano, da cuenta así de la tradición romana. Hubo en todo Oriente una antigua y constante creencia de que, con el apoyo de profecías indudablemente ciertas, los judíos habrán de alcanzar el sumo poder. Cuando Dios pensó el cielo y lo creó, lo pensó y lo creó como algo bueno, algo tremendamente bello, un lugar de paz, un lugar de profunda alegría, un lugar de comunión, un lugar donde solo habría celebración. Esa paz, esa alegría profunda, esa gran celebración, por el mero hecho de existir y estar junto a Dios, se rompió hace muchísimo tiempo, cuando un ángel, Luzbel, el más hermoso de todos, el más bello, el que más dones había recibido,
el que más obligación tenía de dar gracias, se rebeló. Ante esa rebelión, ante ese gesto, un millar de millares de ángeles se rebelaron y defendieron a Dios. Con todas sus fuerzas, con todas sus potencias, expulsaron a aquel indigno ser de la presencia de Dios. Desde entonces había vuelto a reinar la calma, la paz, la alegría. Sin embargo, después de mucho tiempo, algo volvió a turbar la paz. Ningún habitante del cielo, ni los arcángeles, ni los ángeles, ni los serafines, ni los querubines, ni los tronos, ni las potestades, nadie sabía decir qué es lo que ocurría. Pero había carga en el ambiente, electricidad. Había algo desconcertante, desasosegante. Se decía, se oía, que Dios había llamado otra vez al mismísimo arcángel, a San Miguel. Sin embargo, esto no era ninguna novedad. Dios, que es familia, llamaba habitualmente a cualquiera de los ángeles, sean importantes o no, a su presencia. ¿Pero qué había ocurrido? ¿Qué se decía? ¿Qué se rumoreaba? Y es que lo que se rumoreaba era que después de esta gran conversación con Dios, el arcángel San Miguel habría salido de la presencia de Dios desconcertado, como knock out, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero efectivamente Dios no pega puñetazos. El arcángel estaba desconcertado, estaba desorientado. Decía, no entiendo nada, no entiendo nada. Y repetía, como si fuera un pobrecito loco, esta misma frase, no entiendo nada, no entiendo nada.
El arcángel estaba como en un monólogo, en un soliloquio. Hablaba para sí mismo y decía para sí, pero en voz alta: si Dios me hubiera pedido cualquier cosa, lo hubiera hecho. Pero no, esta vez no me ha pedido ayuda, solo me ha informado. Dios le había dicho a San Miguel que informara a Gabriel de que él, Dios mismo, el creador de todo, iba a tomar las riendas de la salvación de los hombres. Y el plan no lo entendía. No entendía nada. Dios había dicho a San Miguel que se iba a encarnar, que iba a tomar la naturaleza humana. Y a partir de aquí, San Miguel no entendió absolutamente nada. ¿Cómo puede ser? Iba a bajar y decía: no entiendo nada, no entiendo nada. Muchos ángeles que estaban merodeando escucharon ese monólogo de San Miguel y por tanto se pusieron raudos y veloces a preparar el lugar donde Dios tomaría posesión de la tierra. Tendría que ser un lugar céntrico, amplio, majestuoso, algo enorme y que asombrara a toda la humanidad. Sin embargo, ante estos proyectos de preparación, el mismo San Miguel dijo otra vez que no, que parásemos, que no. Y San Miguel cortó absolutamente la iniciativa de millones de ángeles para preparar el lugar más noble, más digno, más majestuoso para Dios en la tierra. Y es que Dios había elegido un lugar que ni el mismísimo San Miguel conocía. Había tenido que bajar y rastrear todos los rincones de la tierra para encontrar una gruta, un pedazo de tierra llamado Belén o algo así. Cuando los ángeles, que estaban muy cerca de San Miguel, escuchando ese monólogo que él repetía sin cesar: no entiendo nada, no entiendo nada,
se pusieron prestos y veloces también a preparar una miríada de ejércitos para defender a Dios de la brutalidad del hombre. Y aquí otra vez, sorprendentemente, San Miguel paró a todos los ángeles, diciendo que Dios ya tenía pensado desde siempre quién iba a guardar a su hijo. Y era una doncella. No entiendo nada. No entiendo nada. Por última vez, y ya titubeando, el resto de ángeles pensó que tenían que ayudar a aquella doncella. Y otra vez, por última vez, San Miguel los paró y dijo que Dios había establecido todo y había dado a esa doncella una última ayuda. Una ayuda que los ángeles no entendían nada. Era un joven, un trabajador. Él trabajaba con sus manos. Se llamaba José. Y era este el plan que Dios había trazado desde siempre para salvar al hombre. Nacer de una doncella, de una joven, con la ayuda y con el trabajo de un pequeño carpintero. Y por eso, los ángeles, lo único que pudieron hacer para dar a conocer la maravilla de Dios fue rasgar el cielo de arriba a abajo y clamar con voz potente a todos los hombres de buen corazón: gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. In excelsis Deo.
Han escuchado Tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde.